hablaremos de este tema sin la aprobación de Dios. Pero déjeme antes de empezar decirle esto: si usted es buen alumno, usted no se puede perder el tercer tema. Aquí vamos a pesar los corazones. Vamos a ver quién es quién y quién no es quién. Esta iglesia está llena y debe de estar llena. Yo no sé si usted tiene un compromiso, cancélelo, porque usted tiene hoy un compromiso serio que es de vida o muerte con el Señor. Así que usted decide qué es lo que va a hacer. ¿Sabe? Yo me regresaré muy pronto, triste porque mi esposa mañana lunes regresa. Todavía tengo que pasar allá por Houston, y allá el pastor muy amablemente también me invitó para que pase por allá, y luego regreso, estaré solo. Y saben, no nos separamos. Nosotros nos casamos cuando éramos unos jóvenes. Apenas tenía mi esposa, iba a cumplir, creo que ya tenía 21 años. Este servidor estaba cumpliendo sus 22 años. Éramos unos niños. En el correr de la vida nos hemos encontrado con altos y con bajos, pero le doy gloria a Dios porque ella pudo soportar mis movimientos equivocados, porque ha sido mi consejera. Y hermanos queridos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dependamos mucho, no solo también de nuestras parejas, sino también del Señor. Amén. Bien. Sin la aprobación de Dios, y yo quiero preguntarle a usted, querido hermano, algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué usted pertenece? ¿O por qué usted está aquí? ¿Y por qué no está allá? Yo no sé cuántos han salido de X denominación. Los nombres no importan. Usted puede haber salido de fulano de tal, o de mengano de tal, o de la denominación tal, o de la X tal. Eso no importa. Usted está aquí. Eso es lo que le importa al Señor. Pero querido hermano, yo lo que quiero dejarle sembrado a ustedes es ¿por qué? ¿Por qué hoy usted pertenece a una iglesia de sostenimiento propio? ¿Será que el pueblo de Dios se va a fragmentar en pedazos? ¿Qué usted cree? ¿Será que se va a hacer pedazos así por así? Hoy, queridos hermanos, ustedes pueden ver que en Amós 3:3, no es versículo 2, es 3:3, se leyó esta lectura: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hermanos, aquí está encerrado el tema que vamos a presentar. Así que yo quiero que usted piense, medite en lo que vamos a decir, porque aquí se encierra todo del por qué usted está aquí y por qué no está allá. Así que yo lo voy a invitar, como es mi costumbre, lo voy a invitar al libro de Génesis, nuevamente al libro de Génesis. Vayámonos a este libro maravilloso que nos ha ayudado a comprender el fracaso del Edén. Nuevamente vuelvo y le digo, querido hermano, leeremos textos tan comunes que son familiares a nuestros oídos. Ya los conocemos y muchas veces hasta de memoria nos lo sabemos. Pero hermano, quiero que usted entienda esto. Si hablamos del fracaso edénico, hablamos acerca de los valores que se han deteriorado. ¿Por qué la adoración ha sido igualmente deteriorada? ¿Por qué la educación sufre un cambio en la estructura ordenada por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sufren todas estas cosas?
¿Por qué? Génesis capítulo 13 nos va a hablar algo interesante. Y yo quiero que usted vaya nuevamente a ese maravilloso punto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos queridos? Ya usted lo va a ver. Génesis 13, versículo 1 en adelante dice estas palabras. Me gusta que la escritura se lea, se busque. Subió pues, dice Abraham, de Egipto hacia el Negev. Él, o sea, Abraham y su mujer, con todo lo que tenía, y con él iba ¿quién? Iba Lot. Y Abraham era como pobre, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea que Abraham se había convertido en un magnate de aquellos tiempos. ¿Se da cuenta? Y volvió, dice, por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot andaba con Abraham y tenía también ovejas, vacas y tiendas. O sea que Lot también era ¿qué? Era rico en ganado, era rico en posesiones. Y la tierra, dice, no era suficiente para que habitasen juntos, porque sus posesiones eran como muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ay, hermanos, qué problema. El mundo terráqueo se había hecho pequeño para ellos, pastor. El Señor tenía que entonces crear otro mundo para cada uno de ellos. ¿Cuántos nos mordemos el uno con el otro? Y perdonen que sea sincero, hermanos. ¿Cuántos chismeamos del hermano? ¿Cuántos estamos en contienda con el hermano o en desacuerdo con el hermano? ¿Cuántos? Y usted me dirá, bueno, usted lo que vino es a regañarnos. No, querido hermano, yo lo que he venido acá es a presentarle del por qué usted está aquí y no está allá. Pero no puedo omitir lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que tenemos que ser claros y usted va a entender por qué. Sigo leyendo. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? ¿Qué somos? Hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la ¿qué? A la derecha. Si tú fueres a la derecha, yo iré ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Qué hombre más sencillo. Le dio la opción a Lot de tomar él primero la elección de escoger qué camino debía de seguir. Y hermanos, dice, y alzó Lot. Esto es muy importante, hermanos queridos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Hermano querido, déjeme apartarme y hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que vio Lot cuando alzó sus ojos y miró toda esa llanura? Era un lugar como fértil. Hermanos, qué egoísta fue Lot. Optó por el lugar que le iba a traer beneficios económicos. Y dijo que esa llanura se parecía ¿a qué? Al huerto de Jehová. ¿Cuál es el huerto de Jehová, querido hermano? El Edén.
¿Se da cuenta, hermano querido? Nuevamente el Edén sale a relucir. Qué tristeza. Y así dice, escogió Lot coger ese camino y el otro el otro. Yo te voy a preguntar a ti, porque necesito que entendamos y que el Señor nos enseñe del por qué nosotros hemos optado dejar nuestra iglesia previa y venir a formar parte de un ministerio como es este ministerio hermoso que tienen ustedes acá. Este servidor, cuando invitó al pastor, había pasado como alrededor de 2 semanas estudiándolo, meditando en lo que él proyectaba hacia ustedes, y me di cuenta que está en la página que debe de estar, y la gloria sea para Dios. No se aparten, queridos hermanos. Este es el camino que nos va a conducir hasta la presencia del Señor. Cuidado con crear divisiones dentro de la iglesia, de una iglesia hermosa. Y yo le voy a pedir, hermanos, yo sé que aquí hay cámaras por todos lados, pero yo le voy a pedir a alguien para que mis hermanos allá en el estado de New Jersey vean esta congregación tan hermosa, hermanos. Y ojalá que todos los que están acá algún día nos encontremos allá, porque allá es nuestra verdadera morada. Hermano querido, aquí nos muestra claramente que estos seres humanos tenían ciertas diferencias, y ahí nos dice la escritura que estaba el fereceo y el heveo y el jebuseo, el cananeo, estaban una serie de hombres que no tenían respeto a Dios. Cuando nosotros nos comemos el uno con el otro, siempre hay un cananeo allá afuera o un jebuseo allá afuera que está viendo nuestras aptitudes para con nuestros propios hermanos o para con el líder de la iglesia. Cuidado, hermanos. Patriarcas y Profetas dice estas palabras. Déjeme leérsela. Abraham, página 125. ¿Sabe? No sé si lo logré acá porque estuve en ciertos problemas con la parte técnica, pero déjeme leerle mejor la declaración. Dice así, página 125. Abraham volvió a Canaán riquísimo en ganado, en plata y en oro. Lot aún estaba con él, y de nuevo llegaron a Betel, erigido anteriormente. Pronto comprendieron que las riquezas acrecentadas aumentaban las dificultades, a tal punto que tuvieron problemas. En medio de las penurias y las pruebas habían vivido juntos en perfecta armonía, pero en su prosperidad había peligro de discordia entre ellos. Hermano querido, déjeme decirle acerca de nuestra iglesia. Si yo le pongo a nuestra iglesia, no creo que llegue ni a las 5 bancas que están allá, o a las 6 o a las 7. Y esta es una iglesia hermosa. Cuídenla, guíen al pastor, obedezcan al Señor. Hermanos, ámense de corazón, porque eso va a dar paso a poder dar entrada en el Edén. Lot se tuvo que separar. Abraham tomó la opción de separarse de su sobrino. Tú y yo hemos en algún momento tenido que separarnos de nuestra iglesia en la cual nos habíamos embarcado previamente. Y ahora nos hemos embarcado en una iglesia de sostenimiento propio. Pero yo quiero que tú entiendas el por qué estás en una iglesia de sostenimiento propio.
Estos dos grandes siervos, hermanos, en su momento tuvieron que tomar sus propias decisiones. Y yo me imagino que también en este lugar muchos hemos tenido que tomar decisiones y salirnos de donde estábamos y venir a formar parte de una iglesia de sostenimiento propio. Y yo te voy a invitar, hermano querido, que vayas a este texto maravilloso que se encuentra en Primera de Samuel. Primera de Samuel. Hermano querido, yo te invito a que lo vayas a ver en Primera de Samuel. Vas a encontrarte con un precioso mensaje que el Señor quiere regalarnos para que entendamos el por qué estamos aquí y el por qué no estamos allá. Mire lo que la Escritura dice, empezando en el capítulo 2, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dije nuevamente que íbamos a estar leyendo textos como conocidos, comunes, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar de los hijos de Elí, aquel sacerdote negligente. Los hijos de Elí, dice el versículo 12, eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote. Escucha el proceso. Venía el criado del sacerdote venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de tres dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba ese garfio de tres púas era entregado. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Interesante, hermanos. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tómala tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Cuál era el proceso, querido hermano, para poder adquirir la carne de ese tiempo? Número uno, tenía que ser el siervo del sacerdote el que tenía que meter el garfio en el caldero, en el perol, en la marmita. Número dos, la carne tenía que estar ¿cómo? Cruda o cocida. Gracias, hermana. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora déjeme decirle algo muy interesante que quiero que usted pueda entender. La falta de respeto de los hijos del sacerdote Elí, porque este incidente está hablando directamente de los hijos del sacerdote Elí. Pasaban por alto el procedimiento que Dios había establecido. Ahora yo le voy a decir a usted, no sé si mi esposa me puede pasar el libro, ahí está en el estuche, un libro azul. Pero déjenme leerles esta declaración, queridos hermanos, para que entendamos cómo el Felipe moderno nos lo explica. O sea que el don profético o el don de profecía nos lo explica acerca de este incidente. Se va a dar cuenta, querido hermano, que nosotros tenemos que tener un cuidado muy, muy especial. ¿Por qué? Porque si nosotros somos negligentes, también caeremos en este error y estaremos, hermanos, en el lugar correcto, pero en el equivocado. Noten lo que la sierva dice en Signs of the Times, 10 de noviembre 1881. Esa declaración, hermanos, se encuentra en Testimonios, tomo 2, página 1003. Y note lo que dice:
Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entenderlo. Los servicios, queridos hermanos, simbólicos eran el vínculo que unía a Dios con Israel. Las ofrendas de sacrificio tenían el propósito de prefigurar el sacrificio de Cristo, preservando así en el corazón de la gente una fe firme en el Redentor venidero. ¿Por qué los hijos de Elí hicieron tal cosa? ¿Y por qué el pueblo de Dios hubo que optar otra dirección? Hermanos, ¿por qué? Si había un ministro de aquel entonces negligente. Saben, yo escucho al pastor Orlando amonestándoles con cariño a que nosotros tengamos cuidado de nuestros hijos. Hermanos, no lo está haciendo porque Él quiere azotarlos, sino lo está haciendo porque Dios ama a sus hijos, y aquel que es amado por el Señor también es castigado, también es amonestado. Así que no se moleste, hermanos, porque ¿acaso nuestros padres no nos castigan de vez en cuando? ¿Sabe? En cierta ocasión me acerco ante mi padre ya está descansando, y de repente le digo: viejo, buenos días. Y en un momento, cuando menos sentí, me había caído una bofetada en la cara. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura era una falta de respeto a nuestros padres. Mas nunca en la vida le dije a mi padre tal palabra. Hermanos, el pastor, así como lo tenía que ser el sacerdote de ese entonces, tenía que corregir a sus hijos y no lo hizo. Pero las consecuencias son las más terribles, queridos hermanos. Y eso es donde yo quiero llevarlos. ¿Sabe? ¿Quiere saber cuál es la consecuencia? Déjeme yo primero leerle. La conducta de Elí, su pecaminosa indulgencia como padre y su negligencia criminal como sacerdote de Dios, presenta un notable y penoso contraste con la firmeza y la abnegación de fiel Ana. Qué contraste entre uno y el otro. Elí conocía la voluntad divina, sabía qué caracteres Dios puede aceptar y lo que Él condena. Sin embargo, toleró que sus hijos crecieran cultivando pasiones desenfrenadas, apetitos pervertidos y costumbres corruptas. Qué tristeza, hermano. Qué clase de padre fue Elí. Si tú quieres un ministro dócil, te aseguro, hermano, que esta no es la iglesia, porque esta iglesia quiere ir hasta allá, hasta donde está el Señor. Así que, hermanos, piensa en lo que te digo. Esto es lo que sucede hoy en día. Hay tolerancia en los ministros, hay negligencia, aceptación de las cosas no aceptadas o aprobadas por Dios dentro de la iglesia. Y a que vengan y que formen parte de nuestro diario vivir, y lo peor de todo, llegar a verlos como algo normal. Hermanos, cuando un pastor es negligente, cuando un pastor no amonesta, como lo acabo de escuchar acá, un pastor que estaba amonestando a su iglesia para que se conduzca de la manera correcta, si él no lo hace, el Señor le va a reclamar por toda esta sangre que está aquí sentada. O sea que la responsabilidad de Él es cuidar de cada uno de ustedes, porque en el momento de la balanza el Señor le va a preguntar: ¿qué hiciste con los hijos que te di? Y estos son los hijos del pastor que está aquí en esta iglesia dirigiéndola. Y él tiene que someterse al Señor. La sierva dice estas palabras, hermanos, Signs of the Times. Diciembre 1, 1881. Usted lo puede encontrar en Testimonios, tomo 2, página 1004. Note lo que dice:
Cuando los israelitas, queridos hermanos, cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que su familia no acudieran al lugar designado para el culto. Hermano querido, ¿cuál era el lugar asignado para el culto en los tiempos del sacerdote Elí? ¿Cuál? ¿Perdón? Silo, que luego se convierte en Jerusalén y que hoy es que la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos. Silo era el lugar donde el pueblo llegaba a congregarse, era la sinagoga, era la iglesia. Lo que luego se convierte en Jerusalén, ahora es que la iglesia. Y sigo leyendo. Vuelvo y repito, cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo, de la iglesia de Jerusalén, con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus propios sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Qué triste, qué patético panorama. Hermanos, el pueblo que miró estas cosas dijo: no, no más, ya no puedo congregarme aquí. ¿Por qué? Porque hay apostasía. Y optaron por retirarse. Abraham optó por decirle a su sobrino: tú vas para este lado, para aquel, pero tú y yo no podemos seguir en estos altercados. Yo te voy a preguntar a ti, querido hermano. Yo no sé de qué iglesia tú vienes. No sé cuál es tu origen de iglesia previa. Pero te voy a preguntar hoy a ti. Si tomaste la decisión de dejar a tu iglesia anteriormente, a la que te congregabas y donde participabas en todo, y tomaste la opción de venir a un grupo de sostenimiento propio, hermanos, trata de entender del por qué el Señor claramente nos estaba aceptando ese sacrificio de ese pueblo que dijo: no más me puedo congregar allá, porque allá ya no se adora al verdadero Dios. Ay, querido hermano, si te encuentras tú en el valle de la indecisión, querido hermano, si no sabes si quedarte aquí o quedarte allá, vete a donde el Señor, habla con Él, clámale a Él, como dice Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no sabes. Te enseñaré el camino por donde debes de caminar. La Escritura nos dice claramente, hermanos, en el libro de los Hechos. Vámonos para el libro de los Hechos, querido hermano. Corramos, que yo, saben, el tiempo a mí prácticamente me gana. Ya es costumbre en nuestra iglesia y en este servidor. Pero note lo que dice el capítulo 32 del libro de los Éxodos. Viendo pues, dice el versículo 1. Viendo pues, querido hermano, viendo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Hermanos, trate de entender, porque lo que vamos a ver ahora le va a tambalear los huesos. Y le dijeron: levántate, haznos dioses
que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad zarcillos, los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, hermanos, mire, unánime, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él, queridos hermanos, los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundación. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente se levantaron como a las 11 de la mañana. ¿Cómo a qué hora se levantaron para ir a adorar en esta fiesta? Hermano, ¿sabe qué triste condición de la iglesia? Que cuando tiene que venir a adorar al Señor, viene tarde. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Yo no sé, querido hermano, pero aquí está el termómetro de cada uno de nosotros. Sigue diciendo: y el día siguiente se levantaron, el día siguiente madrugaron, el sol no había salido, queridos hermanos, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿qué? A regocijarse. Ay, querido hermano, qué triste condición la de ese pueblo. Pero sabe, hoy ese becerro que se levantó allá se ha levantado hoy, y nosotros, muchos, venimos tarde a la iglesia, somos indiferentes a las cosas, no apoyamos en ciertas cosas, somos infieles muchas veces en los diezmos y en las ofrendas. Hermano, qué triste condición la nuestra. Pero note esto, queridos hermanos: las celebraciones dentro de la iglesia. Número 1, y esto, querido hermano, va a entenderlo ahora. Hoy en día, hermanos, muchas veces en las iglesias previas a las cuales asistíamos se celebra o se le da honor ¿a qué? Al día del anciano. En pleno día de sábado, querido hermano, estamos celebrándole y dándole homenaje y levantándole el ego al anciano. Muchas veces celebramos el día del pastor. Hoy porque es mi pastor. Y lo hacemos en pleno sábado. Y cada vez, querido hermano, que usted celebra una fiesta en el día del Señor, violamos el sábado. Lo violentamos, porque el sábado es santo a Jehová y santo a cada uno de nosotros. Porque en ese día Jehová nos bendice. Qué triste condición, queridos hermanos, porque nosotros muchas veces no entendemos estas cosas. En nuestras iglesias previas muchas veces se celebraba y se celebra todavía en estos tiempos el Día de la Mujer. Y muchas hemos construido un club de mujeres para ir a entretenernos a un sitio. Pero el sábado, querido hermano, no es tuyo, es de Jehová. Muchas veces, hermanos, celebramos en los plenos sábados los famosos aventureros o pathfinders. Pero el sábado no es para eso, querido hermano. El sábado es para que Jehová nos hable y nos amonesta y nos castigue, porque nos ama con un amor eterno. Otra de las cosas que se celebran, hermanos, es el Día del Padre o de la Madre. Y lo queremos hacer en sábado. Y queremos decirle al pastor: deme un espacio para celebrar el sábado, el Día de la Madre o el Día del Padre. Querido hermano, el sábado no es suyo. No invente, hermano. No inventemos.
Último, y hay muchas, hermanos, pero no les puedo poner todas. Celebramos también el día de la amistad o el día del amor o el día de los enamorados, porque en realidad estos son uno solo. Es adoración al Dios Cupido. Querido hermano, esto que usted está viendo aquí es el becerro moderno que se ha incrustado dentro de la iglesia. Por eso estamos aquí. Por eso somos de sostenimiento propio, porque no queremos participar de sus abominaciones. Queremos adorar en espíritu y en verdad al Creador de los cielos. El resultado de esa idolatría, querido hermano, ¿quiere saber? ¿Quiere saber lo que trajo el resultado de esa idolatría? El libro de Lamentaciones, querido hermano, no sé si lo alcanzan a ver allá, sé que está oscuro, cometí el error en la parte de atrás. 4, versículos 12 y 13 dice estas palabras, queridos hermanos. Cuando los reyes de la tierra, dice, cuando los reyes de la nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo creyeron. Hermanos, creyeron que el enemigo entrara por las puertas de Jerusalén. Hermano querido, el enemigo entró, implantó su bandera, porque ¿qué? Aquel que ha sido puesto en los muros de Sión se quedó dormido. Por eso no estamos allá. Por eso estamos aquí. Así que si tú te esperabas que íbamos a venir a hablar de mensajes halagüeños, hermanos, perdóname, pero no encuentro algo que me pueda decir que vamos a tratar de adormecer a la iglesia para que se pierda, porque la responsabilidad que tenemos es que la iglesia logre entrar a la Canaán celestial. Ay, qué triste, queridos hermanos. Por eso el diablo ha hecho fiesta con la iglesia. ¿Y quién, hermano querido, es la iglesia? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado, querido hermano? Nota esta declaración hermosa. Testimonios, tomo 6, 1118 dice, la iglesia, y quiero que metas estas palabras en el disco duro que nosotros tenemos, que el Señor nos regaló. La iglesia, querido hermano, es el estuche que contiene su joya. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabe lo que es el estuche? Déjeme decirle una cosa, querido hermano. ¿Sabe? Este servidor necesita lentes para leer y para ver de lejos, porque es medio ciego. Pero déjeme decirle esto. Yo nunca cargo en el estuche donde coloco estos lentes. Nunca lo cargo. Pero el Señor dice claramente que la iglesia es el estuche que contiene las joyas. ¿Qué joyas contiene la iglesia? Las joyas del evangelio, hermanos, que fueron depositadas ¿en quién? En su pueblo. Por eso, querido hermano, por eso es que estamos aquí, porque queremos conservar esas joyas puras y levantar y exaltar el nombre de Jesús. Por eso no estamos allá. Ay, querido hermano, yo le pido al Señor que Dios los bendiga a todos ustedes. Pero si tú quieres saber quiénes formarán parte del ministerio o quiénes vendrán a ser los futuros pastores de la iglesia, no te lo puedes perder. Hermanos, hemos visto la educación edénica cómo fracasó. Hemos visto cómo la iglesia a la que se le dio todas estas joyas ha fracasado. Pero si tú quieres saber el por qué los grupos de sostenimiento propio, los ministerios de sostenimiento propio están tratando y luchando de levantar nuevamente el estandarte, ven y sabrás quiénes serán los nuevos ministros que vendrán a formar parte del liderazgo ministerial de la iglesia. Porque esto no se trata de amistades, esto no se trata de amigos y conocimientos.
Muchas veces quizás nos vamos a molestar, hermanos queridos, mucho nos vamos a molestar porque quizás el ministro no escoge a fulano o a mengano, o porque no me escogió a mí. Pero Dios es el único que tiene que mover las fichas. Y hoy lo vamos a ver en la tarde. Vamos a ver a la luz de la Escritura lo que Dios requiere de aquellos que formarán parte del ministerio en toda su totalidad, del liderazgo de la iglesia. La iglesia tiene que crecer, pero unida, nunca desunida. Hermano querido, que Dios te bendiga.